Sean todos ustedes bienvenidos al Ayuntamiento de Salamanca. En primer lugar, gracias al Centro de Estudios Salmantinos y a su presidente, el que fue alcalde durante bastantes años, Jesús Málaga, por la elección de este salón de recepciones para un acto tan relevante como el ingreso de Agustín Casillas en el Centro de Estudios Salmantinos. Tengo que recordar que él mismo también eligió este salón de recepciones para su propio ingreso. Agustín Casillas forma parte de la historia de Salamanca, porque con su escultura, con su forma personal de mirar la vida y de interpretar el arte, ha embellecido nuestro paisaje y también nuestro perfil urbano. Y Agustín Casillas, como saben todos ustedes, es medalla de oro de la ciudad de Salamanca. Que el Ayuntamiento acoja ahora su ingreso en este Centro de Estudios Salmantinos es una muestra más de su salmantinismo y también de la simbiosis perfecta con la ciudad. Voy a ser breve, pero tengo que hablar lo suficiente para decir lo que es justo. La trayectoria artística y humana de Agustín Casillas ha beneficiado a la ciudad europea de la cultura que es Salamanca, porque Salamanca ha recibido directamente su legado repartido por nuestras calles, plazas, parques y museos. En su taller ha reescrito nuestra historia porque allí, entre sus manos y ante su mirada atenta, han tomado forma los personajes que explican y que también documentan la ciudad y la historia de Salamanca. Hasta tal punto que es posible recorrer nuestra historia real y literaria de la mano de sus creaciones. Yo una mañana de sábado tuve la oportunidad y el placer de caminar a su lado cuando amablemente me explicó la conveniencia de trasladar junto al Palacio de Monterrey su estatua del príncipe Don Juan. Casillas siempre es un guía de excepción, desde la Salamanca extramuros, junto a su Lazarillo, o cruzando la antigua muralla para tropezar con su Celestina o con la cabeza de Diego Torres de Villarroel, porque independientemente de la dirección de nuestros pasos, es imposible no coincidir con sus esculturas. En la Alamedilla, en el Parque Picasso, en el cercano Palacio de Figueroa, en la zona de la Vaguada de la Palma o en la mismísima Plaza Mayor, donde Miguel de Cervantes nos mira desde su medallón. Antes de llegar a la plaza, el más internacional de nuestros escritores estuvo también en sus manos. Por todo lo dicho y por todo lo que esta tarde aquí escucharemos, Salamanca le debe mucho a Agustín Casillas, un creador cuya escultura está tan viva como la propia Salamanca, y la historia de esta ciudad es también fuente de inspiración permanente para los miembros del Centro de Estudios Salmantinos aquí reunidos. Enhorabuena a Agustín Casillas, muchas gracias a todos ustedes, a los miembros del Centro de Estudios Salmantinos y muy especialmente a su presidente, Jesús Málaga. Muchas gracias. Las ciudades europeas se han ido convirtiendo con el tiempo en salas de exposiciones al aire libre. Salamanca es una de ellas. Recorriendo sus calles puedes contemplar un sinfín de obras de arte que hacen placentero el paseo. Unas con más acierto, otras con menos, todas ellas aportan al viandante recuerdos de los personajes reales o de ficción que han engrandecido esta ciudad universitaria. Agustín Casillas puede ser considerado, en justicia, el escultor de Salamanca. Más de una decena de esculturas
nacidas de su mano maestra, embellecen nuestras calles, jardines, plazas, hoteles, casas y rincones. La Celestina y el Lazarillo, Picasso y Torres Villarroel, Medes, el tamborilero de Villamayor, y Rafael Farina. En cualquiera de los lugares singulares de la ciudad puedes encontrarte con la obra de Casillas. Una náyade o un niño jugando con el avión de papel que le hizo su padre. Diana Cazadora y otras muchas obras han creado una Salamanca distinta desde que Agustín Casillas la ha embellecido, más aún si cabe, que lo que nuestros antepasados lo hicieron. Tuve la suerte de coincidir con Agustín en mis años en la alcaldía de Salamanca, estando él en uno de sus mejores momentos artísticos. 4 de sus obras fueron encargadas por las corporaciones que presidí. Desde lugares estratégicos de la ciudad aportan valor estético y complemento artístico a una ciudad monumental, patrimonio de la humanidad. Agustín Casillas realizó también la maqueta del monumento al Lunes de Aguas, que por falta de presupuesto no pudimos llevarlo a cabo. Espero que alguna corporación lleve algún día este boceto al bronce. Salamanca ha acumulado a través de los años múltiples títulos que hablan de una ciudad singular, muy noble, muy leal, hospitalaria, caritativa, culta, docta, educadora, saludable, Ciudad Europea de la Cultura y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Pero hay un título que ostenta Salamanca y que le fue concedido por el Consejo de Europa: Ciudad para vivir. Me parece el título que mejor define la ciudad en la que Agustín Casillas estableció su taller de escultura. Él ha sido uno de los responsables de que Salamanca sea un lugar placentero donde se respira por los 4 costados la vida. El CES admite en su seno a un artista, un escultor con mayúsculas. Los integrantes del Centro de Estudios Salmantinos nos sentimos honrados con su presencia a esta institución que cada día integra a personalidades destacadas de las ciencias, las letras y el arte. Y ahora, el señor alcalde, con su permiso, tiene la palabra don Agustín Casillas para decir unas palabras de introducción a la presentación de su obra. Bueno, señores alcaldes, señores concejales, señores compañeros del CES, que me calientan con su presencia, familiares, queridos y amigos todos. Es un gran honor para mí y motivo de satisfacción y orgullo pasar a formar parte del Centro de Estudios Salmantinos, formado por personalidades relevantes de las ciencias, las artes y las letras de Salamanca, donde yo, sencillo y humilde escultor, me encontraré en un mundo cultural ilusionante y enriquecedor. Por este motivo, mi contribución al Centro de Estudios es el ofrecer una escultura de cuyo motivo y realización paso a explicar. En el año 1935, terminando los estudios de enseñanza primaria, cumpliría 14 años en octubre, los hacía en la Escuela Normal de Maestros, situada en un antiguo edificio situado en la Plaza de Anaya, donde las aulas se distribuían alrededor de un patio interior. Durante el tiempo de recreo, un grupo de alumnos salíamos a jugar al fútbol a una pequeña plaza vecina de suelo enchinarrado, formando 2 pequeños equipos.
En el transcurso del partido, un jugador dio una fuerte patada a la pelota, lanzándola fuera del recinto hasta llegar a la plaza de Anaya. Subí a buscar la pelota, que era mía, observando que había ido a parar a los pies de un hombre. Me agaché a recogerla y al ir a incorporarme vi que estaba ante un señor, para mis ojos de niño, de imponente estatura, vestido de negro, con barba y sombrero, que me dijo: «¡Ay, esto del balompié!». Por entonces había salido el maestro a llamarnos para volver a las clases y contempló la escena. Al regresar me paró en la puerta diciéndome: «¿Sabes quién era ese señor que te ha hablado? Es don Miguel de Unamuno, un profesor de la universidad muy importante». Aquel fortuito encuentro con tan gran hombre causó enorme impresión en mí, que ha seguido a través del tiempo y al conocimiento y admiración de su gran dimensión intelectual y su aspecto físico, hasta producir en mí el deseo de realizar las 4 cabezas distintas de Unamuno, modeladas en distintas épocas sobre tan eximio personaje. Comenzando la década de los años 70, modelé la primera cabeza de Unamuno, que llevé al hormigón definitivo. En octubre de 1972, con motivo de la Semana de Estudios Unamunianos, que tuvo lugar en el aula de Unamuno de la universidad, fue presentada esta cabeza por don Miguel Ferrer con estas palabras: «Aseguro que esta cabeza de don Miguel es poesía en piedra y un himno al más maravilloso Unamuno, el poeta». En este evento intervinieron los señores Sainz de Roble, Cano, Ros, Ruiz Peña, Jiménez Martos, García López, Salcedo, Chamorro, Aníbal Núñez y Ledesma. Al acto asistieron los hijos y nietos de don Miguel, que me hicieron el encargo de realizar varias reproducciones de esta escultura, pero a menor tamaño de esta original de hormigón, que tiene 42 centímetros de altura. Esta original me sirvió para modelarla a menor altura y vaciarla en escayola, como modelo de las piezas en bronce encargadas por la familia Unamuno. El original en escayola de esta reducción de la cabeza lo he utilizado últimamente con motivo de la celebración del aniversario de la muerte de don Miguel, para hacer una serie reducida y única de 5 cabezas en terracota de 27 centímetros sobre una base de la misma materia, que reproduce un libro con un total de 31 centímetros numeradas del 1 al 5. La que presento en este acto como aportación a mi ingreso en el Centro de Estudios Salmantinos está numerada con el 5 de 5 de la serie. Espero sea del agrado de mis compañeros. Siempre he tenido la curiosidad por saber en qué momento aparece la vocación en el devenir de uno de nosotros, muy especialmente en aquellos en el que el poder creador se manifiesta de forma más potente, más rotunda. Si hechos a imagen y semejanza del Dios creador, si nacidos del barro modelado por el soplo del divino primer alfarero, todos estamos capacitados para hacer de nuestro trabajo una pequeña obra de arte cada día, con tan solo hacerlo algo mejor, algo diferente, algo más hermoso. Mas son los considerados como artistas los que tienen esta capacidad en grado sumo. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo aparece esa pequeña llama que da luz a las escondidas y específicas dotes de un artista en ciernes?
En el caso de nuestro amigo Agustín, tuvo lugar en su primera infancia, cuando, alcanzado el umbral de la primera decena de años y a semejanza de los desconocidos autores cuaternarios, descubrió su particular gruta en las paredes del angosto pasillo en el que se abrían las viviendas familiares de la planta baja de la calle 1 de Mayo. Y al fondo, al final del mismo, el patio, el corral. Más bien, corral, dado su suelo de tierra por el que el agua de la lluvia abría surcos. La lisura de los muros fue tan irresistible tentación como pasar a convertirse pronto en sus primeros lienzos, en su primer cuaderno de bocetos. Así, mientras el corral también se convirtió en su primer taller, en su primer estudio, y la húmeda tierra de su suelo en su primera arcilla. En aquel ensuciaba las paredes, según él mismo expresa, con figuras de vaqueros del oeste americano y con futbolistas dándole patadas a la pelota. En el patio, sin embargo, sus juegos se materializaban en pequeñas casitas en las que abría puertas y ventanas. Fue entonces cuando los dioses del Olimpo quisieron jugar con aquel infante que pretendía escalar por la ladera de tan sagrado monte hasta alcanzar la altura en la que se abren las puertas de la inmortalidad. Y al igual que aquellas pasadas repeticiones escolares, una y otra vez debía el pequeño constructor volver a levantar sus casitas, pues había quien se encargaba de destruirlas, las previas, en la negrura de la noche. Dada su profesión de encargado de obras, algo debió ver su padre en las inclinaciones de su hijo que le hicieron pensar que era llegado el momento de prepararle para estudios superiores, pues en el año 33, cuando alcanzaba la edad de 12 años, le matriculaba en la Escuela de San Eloy en la disciplina de dibujo lineal. Allí estuvo 3 cursos, al tiempo que terminaba los estudios de primaria en la Normal de Maestros, entonces ubicada en Anaya, de la que recuerda con sumo agrado el buen cuadro de maestros que allí enseñaban. De aquel tiempo deriva su nunca olvidado encuentro con don Miguel de Unamuno, que él mismo nos acaba de recordar, encuentro que marcaría su dedicación a una de sus obras más queridas, La cabeza del rector, La cabeza de Unamuno, a la que tantos esmeros ha dedicado, siendo una de ellas la que ahora ha querido donar al Centro de Estudios Salmantinos con ocasión de su ingreso en el mismo. Fue entonces cuando, muy probablemente y de manera inconsciente, aquel infante juguetón comenzó a construir su particular universo sembrado de genios reales, cuya huella iba a ayudar a una formación académica que, por necesidades de la vida, quedaría prontamente interrumpida. De ese luminoso imaginario que alborotaba machaconamente sus pensamientos, saldrían después los bustos de don Miguel, de Torres y Villarroel, de Quevedo, de Picasso, de José Nieto, de Adares, de Bretón, de Medes y tantos otros. Personajes históricos, reales, que él materializaba tras pasarlos por el cedazo de la ilusión, hasta convertirlos casi en personajes de ficción, adornados siempre con la simbología de las dotes que distinguieron sus vidas. El búho para uno, la rosa de los vientos para otra, la paloma para este, el libro para aquel, la cruz de Santiago o la nariz pegada a un hombre sirven de ejemplo. Pero también surgirían personajes imaginados, a los que quiso otorgar el suelo que les faltaba para adquirir su carta real de empadronamiento en una tierra que ya era de ellos, como la del noble Quijote, el que gozara de la apacibilidad de nuestra tierra, y su fiel escudero Sancho, el ciego y el sin par Lázaro de Tormes, primer doctor con causa de todas las artes, de Calisto y Melibea, amantes desesperados y deliciosos al amparo de un jardín, y de la mujer Celestina, tal y como la hiciera Dios. Y así de un largo etcétera más que todavía la acompañan en la soledad inanimada de su estudio. Pero volviendo atrás, vemos cómo, cumplido su primer aprendizaje en dibujo con don Eduardo Lozano Lardet, arquitecto de la Diputación, le inquietaba poder desarrollar su afán creador por la vía de la pintura, campo entonces abierto casi en exclusiva a la decoración de edificios y viviendas en cuyas paredes se reflejaban escenas pintadas al temple
desaparecidas hoy prácticamente en su totalidad. En esta corriente, y dentro de las pocas posibilidades que pudieran dar salidas a sus ambiciones artísticas, cumplidos los 14 años, pasó a formar parte del equipo de don Eroteides Cascajo, un escayolista que se hacía llamar escultor, escayolista, decorador, quien le aconsejó, al ver sus actitudes, que se matriculara en la Escuela de Artes y Oficios junto a su hijo Enrique, 2 años mayor. Allí, junto a las asignaturas básicas, aún recuerda las lecciones de Historia del Arte con don César Real de la Riva, las prácticas de dibujo artístico de la mano del profesor Albert, recién llegado de tierras levantinas, y el aprendizaje de la práctica del color y la escultura teniendo como modelo figuras de yeso. Y así, con el estudio en la escuela y con la práctica profesional en el taller de escayolista, fueron pasando los inciertos años de la Guerra Civil, 36, 37, 38, durante los cuales repartía su tiempo entre el trabajo y los estudios. Fue por aquel entonces cuando mudaron al hogar familiar a la calle Alonso de Ojeda, aledaña al cuartel del Regimiento de Infantería de la Victoria, con lo que se iniciarían unos años a la sombra obligada del ejército que, sin previo vaticinio, marcarían su rumbo, convirtiendo al joven autor de relieves para decoración en el comienzo del definitivo escultor que hoy conocemos. El hecho fue que entre los nuevos vecinos se encontraba Remigio Hernández, sastre militar y maestro de la banda de cornetas y tambores, que fue preocupándose ante la proximidad de que Agustín fuera llamado a filas con su reemplazo con la amenaza de un lejano y combativo destino. Llegado el momento en que él consideró crítico, aconsejó ingresar como educando de banda para evitar su movilización, lo que así se hizo, y quien iba para corneta pasó a tambor, con lo que a su joven edad alcanzaría pronto el estatus de pluriempleado, estudiante, trabajador y soldado. Fue tiempo dedicado a continuar con el aprendizaje del dibujo, bajo las enseñanzas del profesor Alberti, del modelado en barro y del vaciado en escayola y de la utilización de las diferentes técnicas de la escayola y el hormigón, que tan importantes fueron en el desarrollo posterior de su vida profesional. Acabada la contienda civil, vuelve a casa transitoriamente, pues en 1942 es llamado a filas su quinta, tocándole en suerte servir en África, hacia donde fue trasladado en trenes y alojamientos de infausto recuerdo para él, en consonancias con las penurias de la posguerra. Llegado a Ceuta, se incorpora al Regimiento de Infantería Flechas Negras y tras marcha de 30 kilómetros por la montaña, alcanza su destino en el acuartelamiento que ocupaba el mando regimental. En el que se procedía a la clasificación de los incorporados en cuanto a la asignación de las ocupaciones definitivas. Sus conocimientos de mecanografía, gracias a las enseñanzas impartidas por su hermana, alumna a su vez de doña Soledad Pérez, famosa mecanógrafa, que tenía su academia en la calle San Pablo, le permitieron pasar el primer filtro. Su oficio de escayolista le permitió salvar la segunda criba, la que buscaba soldados con oficio, para, por último, salvar el último escollo, cuando preguntaron por la asistencia de algún pintor o escultor, momento en el que el encargado de la selección no pudo contenerse exclamando con voz alta: «Muchacho, te pareces una enciclopedia». Determinante debió ser esta última condición, pues fue destinado a cartografía, en cuya dependencia se encontraría con otros 2 soldados, artista el uno, delineante el otro. Situada la misma en un barracón próximo a otro en el que solía ver a un enigmático y vigilante moro rodeado siempre de cerrados bidones por cuyo contenido se preguntaba continuamente. Y la buena suerte le vino a sonreír por partida doble, pues fue un buen día, vio cómo se acercaba al marroquí una persona que él creyó conocer y que identificó prontamente, con gran sorpresa, como gran pariente de Eroteides Cascajo. Rápido se acercó a saludarle y, tras ponerse al tanto de la vida de soldado de Agustín, se dirigió al barracón vecino
que no era otro que el almacén de la cocina, para encargar que con dinero o sin dinero se le proveyera de lo necesario para que no pasara hambre. La siguiente visita de la diosa Fortuna tuvo lugar con motivo de la convocatoria de un concurso de artesanía de temática militar especialmente, promovido por el Casino de Ceuta en el verano del 42, cuando aún no llevaba ni tan siquiera 2 meses en la unidad. Se lo dijo a su compañero, buen escultor, dibujante y pintor, que firmaba como Jesús de Teresa. Y ambos se presentaron al mismo, haciéndolo Agustín con una escultura de bulto redondo a la que denominó Granadero Español. Habiendo advertido, además, que la fuente en la que se lavaba todos los días iba formando un limo en el lecho que podía servirle muy bien a falta de arcilla para lo que él pretendía, se puso manos a la obra, modelando la figura pensada. Consciente de la poca consistencia del material empleado, pidió al cartero que le trajera un poco de escayola, lo que no hizo su compañero, por lo que se le derritió, con la que hizo el vaciado para posteriormente presentarla, viéndose felicitado a los pocos días en la orden de la unidad por haber obtenido el primer premio, las primeras 300 pesetas, a las que pronto acompañarían otras tantas, pues queriéndole conocer el general de la zona, al enterarse del premio recibido, mandó que se le doblaran de su cuenta personal. Esta, su primera obra, presentaba ya tan tempranamente los rasgos que iban a definir su obra. En el boceto que se conserva, se observa la magnífica puesta en escena con la que siempre va a dotar a sus personajes, en su aparición individual o convertida en composición cuando de un grupo se trata. El movimiento queda apenas detenido, con el soldado marcando la diagonal con la que trazar la parábola de su lanzamiento. La figura huye del realismo extremo y, sin perder la condición de veracidad, huye de detalles y modela con amplios trazos, facilitando al espectador su particular diálogo con la obra, que en este caso es el de un infante en plena acción, camisa abierta y caída y músculos en plena tensión. A los 15 meses de su llegada a tierras africanas, regresa a Salamanca para incorporarse a su regimiento, concediéndosele un permiso de 9 meses, durante los cuales recupera su actividad tanto en la Escuela de Artes y Oficios como en la empresa de Cascajo, lo que no le impidió presentarse a un nuevo concurso con motivo de la patrona del arma, la Inmaculada Concepción. La nueva obra es concebida como la de una maqueta para un monumento a la Virgen, a la que escolta un soldado. El monumento, alzado sobre un piso escalonado de 3 pasos, sube hacia la altura conformando una pirámide de 3 cuerpos culminados con la imagen. En el frente del primer piso, una cartela indica el motivo de la obra, que de nuevo vuelve a obtener el primer premio, consistente en un reloj o en una pluma, y puesto que con el dinero conseguido con el premio anterior se había autorregalado el primero, el reloj, optó por lo segundo, la pluma. Y como si de un punto de partida se tratara, se suceden ahora los premios. El primero local y nacional, de la exposición del productor convocado por los sindicatos, con el busto de su hermana Jaci. El extraordinario de modelado y vaciado de la Escuela de Artes y Oficios en el año siguiente, en el año 45. El primero local por el busto de mi madre, continuando en años sucesivos con nuevos premios conseguidos con el busto de mi padre, por la alegoría del trabajo para la sepultura de su padre y por el retrato de Lidia, su mujer, en los que busca el retrato de lo más personal, reflejando la entrega y la humildad de la madre, el esfuerzo y la decisión del padre, la dulzura y la belleza de la esposa. Y entre unos y otros, el gran escultor Montagut, uno de sus profesores de referencia, solicita que le sea concedido el permiso necesario para asistir con una beca junto a otros 6 pintores a la localidad abulense de Cuevas del Valle, donde concibe la escultura también premiada dedicada a la tía Felipa. En el año 45, terminada la Guerra Mundial, fue licenciado y regresa al taller de Cascajo, en el que trabaja con mayor dedicación de tiempo, aunque sin dejar la escuela, pues su vocación artística no la veía colmada con el trabajo profesional, hasta que en el año 47 entra en una empresa de decoración recién creada para asumir la dirección de la misma hasta su cierre y desaparición en el 83. Pero antes
Un año después de hacerse cargo de su nuevo trabajo, sufriría la muerte de su padre, razón por la que pasaría a ponerse al frente de la familia, evaporándose la posibilidad de continuar estudios en la Escuela Superior de Bellas Artes, como era su deseo, entrando a cambio a formar parte de lo que él llama la Escuela de la Vida, con la continuación de su trabajo y con la pasión de su vocación entre las paredes de su estudio, como él mismo confesaba. Me gusta hundir mis manos en el barro, sentir su tacto suave, pegajoso y húmedo, con el mazo de encina golpearlo, amasarlo con tesón, sobarlo con mimo, amorosamente, hasta tenerlo a punto de que la masa informe tome vida, pensando en la escultura, soñada de antemano en mis silencios, y volverla a maltratar con el boj y el hierro duro, para después acariciarla suavemente, lentamente, como harías con la mujer querida, hasta sentir que tienes cerca la meta proyectada, que has hecho realidad tus fantasías. Perdón. Allí, en el ordenado caos del estudio, le esperan el agua, la arcilla, la escayola, el hormigón y los útiles con los que trabajar. La cucharilla, el paletín, la espátula, la espuerta, el mazo, el formón, la maceta, el pincel, etcétera, etcétera. Mientras él llega con su imaginación y su buen hacer. Llega, se sienta bajo el cono de luz que proyecta la lámpara que cuelga, pone sus manos en el barro y van surgiendo los personajes que va creando. Sus personajes, sus criaturas, conocidas o anónimas. Y se produce el gran cambio de rumbo en su labor creadora a partir del premio ganado en el Casino en 1958 con su obra Humildad, retrato de su sobrina, última escultura trabajada ante modelo y última también en piedra, puesto que a partir de entonces iniciará su periodo de ensoñación, durante el cual se hace compañero de la suave brisa, del amaestrado del contenido viento para materializar en hormigón sus formas soñadas, hasta convertir algunas en materias fugaces que parecen querer volver a no ser, jugar con la inaprensible frontera que siempre hay entre el antes y el después. Y con especial motivación nacerán entonces los personajes que le identificarán para siempre, los que él mismo considera como gente nuestra, y que de forma tan magistral e inigualable han venido a representar a esta tierra de Salamanca, y con las que, sin duda alguna, entra en el campo de los elegidos, pues nadie podrá reflejar el alma salmantina con tanta sinceridad como él lo ha hecho. Escayola, piedra, hormigón o bronce, las finas y duras aristas desaparecen en su obra para dejar que más que sus manos sea la propia brisa, el propio pasar del tiempo el que en un breve soplo vaya modelando la mujer, el hombre, al niño, siempre en parámetros de eternidad. El hálito de la vida juega a ser mar de olas en las haldas femeninas, suavidad en los pliegues, miradas profundas, llenas de amor, de nostalgia, imágenes con historia propia, el tamborilero, el estudiante, el viajero, el cantero, el tratante, que se convierten en historia común, en la historia que todos hemos vivido y que quedan como testigos de un tiempo que va pasando. La escultura de Agustín, aunque modelada por el viento, está trabajada, sin embargo, con su sentir charro. Nadie que no sienta la tierra que pisa como propia, como una continuación de sí mismo, que no se una a ella sin reservas, puede ser capaz de captar la escena fugaz de un niño jugando con su avión, de la mágica mujer mirando al mar infinito mientras se deja acariciar por la brisa, del sembrador que lanza la simiente mirando hacia un horizonte prometedor, del serrano que, sentado cachazuzo, piensa sin prisas en el siguiente futuro, incluso de corporeizar, haciéndoles tan reales como la propia existencia, a esos salmantinos que nos hizo nacer la literatura, el Lazarillo, el Ciego, la Celestina, con los que consiguió alcanzar la cumbre de las obras maestras, hermanándolos a Don Miguel, a Torres, a Picasso, a Camaño y a tantos otros. Agustín nació en Salamanca y se enraizó en ella hasta hacerse uno con ella misma,
En ella, una mañana de 2004, le fui presentado bajo el arco placero conocido como de Paulino. Me tendió la mano y se la estreché con respeto y con la admiración que siempre le tuve. Con ese mismo respeto y admiración y con la añadida amistad que creció desde entonces entre nosotros, ha querido la vida que sea este humilde émulo de aquel primer granadero salmantino nacido de su imaginación, quien hoy se la atienda en nombre de todos los que componemos el Centro de Estudios Salmantinos, al que viene a honrar con su presencia. Querido amigo Agustín, admirado maestro, sé bienvenido a tu casa. Bueno, antes de darle nuevamente la palabra a Francisco Morales Izquierdo, que ha sido el coordinador del libro que se ha hecho con motivo de la entrada de Agustín Casillas en el CES, titulado Gente Nuestra, obra de Casillas en Salamanca, quiero hacer la entrega del primer volumen a él. Pues como hemos dicho, ahora ya tiene la palabra para brevemente presentar el libro que hemos hecho entre un grupo de personas pertenecientes al CES. Quienes conformamos el Centro de Estudios Salmantinos hemos querido ofrecer un homenaje al nuevo miembro del mismo, don Agustín Casillas, como recibimiento a la larga muestra de su obra que embellece para siempre rincones inigualables de la ciudad, completando con ello el museo abierto de sus propias calles y que monumentos componen. Estructurado en dos partes, la primera sigue el esquema tradicional correspondiente al acto institucional del ingreso de un nuevo miembro, el saludo de presentación del presidente del centro, el discurso de ingreso del nuevo miembro y el discurso de aceptación pronunciado por el numerario por él elegido, es decir, el acto desarrollado hasta el momento en el día de hoy. En la segunda parte que ahora abrimos, entre otras posibilidades tenidas en cuenta, optamos por sumar los distintos diálogos que se pueden establecer entre una obra y el espectador que la contempla. Sabidos que nunca existe un mismo diálogo, ni tan siquiera entre el mismo espectador y la misma obra. Nunca el estado de ánimo con el que se la contempla es el mismo. Nunca la obra tiene el idéntico matiz. Nunca está envuelta por la misma circunstancia. Nunca tiene la misma luz. Y esta es la enseñanza práctica que quiere ofrecer el centro, tanto a quienes lean estas páginas como al propio escultor, a quien también ha ido buscando durante su largo periodo creativo materiales y formas que pudieran expresar mejor su sentimiento más profundo y que ahora muy probablemente se verá sorprendido por las diversas interpretaciones que generan sus obras, en comentarios muy lejanos al lenguaje y sensibilidad de la crítica artística, alejados por completo de las fichas de un catálogo. No hay, por tanto, críticos de arte entre los que escribimos, sino profesionales de muy distintas y diferenciadas ramas de las ciencias, las letras, las artes y también de la milicia. Cada uno de ellos, en número de 35, nos hemos enfrentado a la obra asignada para dejar llevar sus pensamientos dócilmente de la mano de la belleza de lo representado, sin condicionamientos previos, sin apresuramientos. Y luego los hemos escrito desde el mundo en que cada uno de nosotros ha vivido. La suma de todos ellos puede, en consecuencia, valorarse como el patrimonio inmaterial que Agustín Casillas ha dejado y sigue dejando como herencia a la ciudad. La obra es hija del autor mientras la concibe, mientras la materializa, pero cuando la deja vivir exponiéndola a otros ojos, la va perdiendo para ser propiedad de todos, centro de otros sentimientos. No es necesario ser un entendido para contemplar y valorar la belleza creada por el artista, ni tampoco para comprender el mensaje que ha querido reflejar. Y no es necesario, porque belleza y mensaje son y serán siempre diferentes. El artista cambia con el tiempo, el espectador también. El artista, al compás del tiempo,
cambia, se transforma, busca nuevas formas que interpreten mejor lo que él lleva en su interior y necesita transmitir. Por esta razón, las obras que a continuación se suceden en el libro las hemos querido disponer en un riguroso orden de su nacimiento, en la confianza que podrán servir como ayuda para el estudio del proceso y cambio creativo de Casillas. Y junto a estas miradas, 3 nuevas aportaciones vienen a completar la bienvenida escrita con la que se reciba al nuevo miembro del Centro de Estudios. La pluma joven de Sara Núñez ahonda con mayor intensidad en la trayectoria vital de Agustín. La de José Luis Puerto estudia el discurrir creativo del escultor. Y por último, Eugenio García Zarza nos explica la importancia que tiene para la ciudad la obra de Casillas. La solapa de la obra se realiza con la foto realizada por David Arrán, en la que ha sabido captar la satisfacción del autor tras el trabajo bien completado, que sin disimulado orgullo presenta y ofrece al centro. Captada en la penumbra de su estudio de la calle de la Paloma, es el mismo ambiente en el que ha querido representarle Saturnino Boyero, su gran amigo Satur, delicadísimo pintor, excelente dibujante, que manejando el lápiz con la misma destreza que el pincel, ha buscado en el juego de luces y sombras, de ocres y blancos inmaculados, el ambiente cerrado del pequeño estudio en el que Agustín todavía sigue creando, sigue modelando, sigue esculpiendo si procede, todo ese ancho mundo de sus personajes que luego le acompañan en su laboral. Pero hay veces que Agustín no trabaja, que descansa, que repasa las estanterías y fijando su mirada en sus criaturas, habla con ellas. ¿Qué se dirán? Figuras todas ellas en las que ha reflejado de manera maestra el interior de todas ellas, convirtiéndose en el mejor y más prolífico autor del sentir charro de nuestra gente, de lo que se congratula y felicita nuestro alcalde en la página escrita, queriéndonos recibir hoy además en la Casa Mayor de la ciudad que él, en nombre de todos, habita y que nosotros le agradecemos, para homenajear y poder abrazar al medalla de oro de la misma, don Agustín Casillas Osado, salmantino de cuna y de sentimiento. Para mí es un honor, en primer lugar, agradecer la generosidad del presidente del Centro de Estudios Salmantinos, porque es a él al que le corresponde dar por clausurado el acto, esa generosidad que ha caracterizado siempre a Jesús en toda su trayectoria vital. No me resisto a decir también que mañana, coincidiendo con un aniversario, daremos a conocer una noticia sobre una nueva estatua de Agustín Casillas, de la que se ha mencionado ya aquí, que estará en la ciudad de Salamanca y que la podremos visualizar cuando Agustín quiera. Muchas gracias a todos. El acto ha terminado. Esperar que repartan. Bueno.